Judas capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puestos que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Judas tenía la necesidad, la presión divina, por así expresarlo, de parte del Espíritu Santo, de advertirles, dadas las circunstancias que estaban acechando a estos hermanos. Ahora, lo que vamos a ir viendo es si esto es imperativo o no, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Judas iba a hablar, les dije inicialmente, de la común salvación, pero lo que me llama y me hace notar en esto primero es que Judas dice: yo quería escribirles sobre la común salvación que nosotros poseíamos. Notemos cuál iba a ser aún el tema original de la carta de Judas. Él quería estimularlos a través de una conversación que sea de mutua edificación. Él no dijo: yo voy a escribir sobre cualquier otra cosa. No voy a saber cosas triviales. Él dijo: yo quería escribirles una carta acerca de la común salvación. Entonces esto que me hace surgir una pregunta: ¿cuáles son nuestras conversaciones con otros creyentes? No está mal hablar de otros temas, por si acaso. Me van a decir: entonces, hermano, que siempre... No está mal hablar de otros temas. Lo que está mal es que nunca nos edifiquemos a través de nuestras conversaciones. ¿Sí ve No está mal hablar de ciertas cosas, de preguntarle al hermano cómo te va en tu trabajo, pero lo que está mal es que nunca nuestras conversaciones sean de total edificación. Pero girando ahora sí al tema de la carta, de lo que escribe Judas, la batalla por nuestra fe. Pero ahora Judas les escribe que es necesario que nos preparemos para presentar batalla. Pero la pregunta es: ¿cuál tipo de batalla, Judas? Bueno, vamos a tener que presentar batalla ardientemente, dice Judas en su carta, por la fe que nos fue dada una vez. Pero antes de eso es mejor saber qué no es realmente contender o batallar ardientemente, porque seguramente algunos van a decir: bueno, ahí dice contender o batallar ardientemente. Pues contender o batallar ardientemente no es dar palabras hirientes a las personas, no es gritarle a las personas y no es pelear con las personas. ¿Sí me entendió, mi hermano? Lo que no es, primeramente, no es una disputa necia, no es palabras hirientes, no es gritarle a la gente y no es pelear con las personas. Eso no es contender o batallar ardientemente. La Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 26, dice la palabra del Señor: y el siervo del Señor, ¿qué dice? No debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo, ¿cómo lo dice?
tiernamente a los que se oponen. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento ¿de qué? De la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él, para hacer su voluntad. ¿Sí se da cuenta de lo que dice la Escritura? Por eso decimos que batallar o contender no es hacerlo a nuestra propia manera, sino es hacerlo como dice la palabra de Dios, de manera tierna. Y dice de manera tierna a los que se oponen, a los que se oponen. Entonces ahora sí veamos lo que significa entonces realmente contender ardientemente o batallar ardientemente. Pues esta viene del griego epagonizomai, que quiere decir que es luchar, batallar, combatir, consumirse por una causa, defenderla de manera vigorosa. ¿Me escuchó? Es batallar, combatir, consumirse por una causa, defenderla de manera vigorosa. Por eso, nosotros como creyentes no podemos ser creyentes pasivos e indiferentes. Debemos agonizar por la causa de la verdad, batallar por nuestra fe, dejando de lado nuestra propia indiferencia. Pero recuerden, ¿qué es lo que dice Judas aquí? Que debemos batallar ardientemente. Ahora ya vimos qué es lo que no era y cómo debemos hacerlo. Pero la razón va más allá. ¿Por qué debemos batallar? Judas nos da la razón por la cual debemos batallar y dice que es por nuestra fe. La palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. Y tanto así que Pablo también lo dice y le da un consejo a Timoteo. Y se lo hace en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del versículo 13 al 14. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Cuál es la recomendación de Pablo al joven pastor Timoteo? Retén las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y en el amor ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es tan pertinente que no solamente lo vemos en Judas, lo vemos en Juan y lo vemos en el apóstol Pablo. Entonces, si este es el conjunto de verdades y doctrinas del Evangelio del Señor, este es lo que debe ser realmente el objeto de nuestra batalla, de nuestra defensa y de nuestra lucha. Este conjunto de doctrinas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, este debe ser lo que nosotros, por lo cual debemos defender, batallar y luchar. El conjunto doctrinal de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo fueron expuestos por medio de los apóstoles del Señor. El mismo Judas lo vuelve a recalcar en su versículo 17, cuando dice: pero vosotros, amados, de la carta que estamos viendo en este momento, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Les vuelvo a recordar que el fundamento de estas doctrinas fue expuesto por los apóstoles del Señor Jesucristo. Pero ahora surge la pregunta. Judas dice que debemos batallar y contender ardientemente. Ahora, ¿en qué contexto nosotros al día de hoy debemos batallar? ¿En qué contexto el día de hoy nosotros debemos batallar? Pues en todos los contextos, mis hermanos, en todos. Si usted está en la universidad, si está en su trabajo, si estamos en nuestro hogar, debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones y en lo que nosotros hemos creído. Que nuestra opinión siempre sea, escúcheme bien esto que voy a decir, que nuestra opinión sea basado en la verdad de la palabra de Dios. No podemos ser pasivos con las personas, debemos defender nuestra fe. Pero ¿cómo la vamos a defender? Con la verdad basada en la palabra de Dios. Usted nunca vaya a batallar o contender con lo que yo creo o con lo que yo pienso. Es que yo creo que es así, o pienso que es de esta manera. O permíteme, hermano, que te voy a decir mi humilde opinión. No, usted tiene que basar su batalla
en lo que dice la palabra de Dios. Y lo interesante es que Judas también nos dice una fe que ha sido una sola vez dada a los santos. Ha sido una vez y para siempre. Ha sido una vez y por todas. El apóstol Pablo lo manifestó o lo expuso de una manera más magistral. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Dónde está nuestra fe? En lo que los apóstoles enseñaron. Pero ¿cuál es la piedra del ángulo? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el eje? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si esta fe nos ha sido dada de una vez y para siempre, mi pregunta surge ahora, mis hermanos. Porque usted tiene que estar convencido y tener convicciones de la verdad de la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Pero surge esta pregunta entonces. ¿Qué es lo que van a utilizar estos apóstatas? ¿Qué es lo que van a utilizar estos falsos maestros entonces? Pues bueno, ellos lo que van a buscar es trigiversar, corromperla o añadiéndola o quitándole a esa fe única y verdadera que una vez nos fue dada. Así lo hizo Satanás, ¿en dónde? En el Génesis, en el capítulo 3. Siempre Satanás diciendo, con que Dios ha dicho, siempre va a querer robar la palabra de Dios que va a ser depositada en su corazón. Entonces, ¿qué advertencia nos da la Escritura con respecto a esto? Voy a citar 2 pasajes de la Escritura con respecto a lo que acabo de decir, porque ¿qué van a utilizar estos falsos maestros para tergiversar esa fe que nos fue dada una vez y para siempre? Pues en el libro de Proverbios, capítulo 30, del versículo del 5 al 6, dice la palabra del Señor, probada es toda la palabra de Dios, Él es escudo para los que en Él se refugian, no añadan a sus palabras, no sea que Él te reprenda y sea hallado mentiroso. Y seguramente la siguiente cita que voy a decir, ustedes muchos las han leído, pero es pertinente para este momento. Esa está en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 hasta el 19. Y dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa escritos en este libro. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos una fe que nos ha sido dada una vez y para siempre. Y nosotros debemos aferrarnos a ella, asirnos de ella con nuestras propias convicciones y defenderla de manera ardiente y vigorosa. Y cuidarnos de aquellos que la quieren corromper, añadir o adulterar. Digámoslo así como una especie de conclusión. Y escuche bien lo que voy a decir. Si es nuevo, no es verdad. Porque muchos dicen, ay, tengo algo nuevo. Eso no es verdad. Pero si es la verdad, entonces no es nuevo. Porque la palabra de Dios es la misma. Pedro, el apóstol Pedro, lo expresó así. Dijo en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dijo, si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados, ¿para qué? Para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y con reverencia. ¿Qué es lo primero que estamos viendo? Es que nosotros debemos saber presentar batalla de manera ardiente de nuestra fe. Pero para eso nosotros tenemos que tener convicciones en nuestros corazones. Debemos estar preparados y saber lo que nosotros realmente creemos. Porque en el momento en que usted va a presentar batalla, usted no puede dudar. Usted no puede tambalear.
Por eso usted tiene que estar convencido plenamente de la palabra de Dios que ha sido depositada en sus corazones. Y Pedro lo dice, debemos estar preparados. Hoy son tiempos en donde debemos estar preparados. Pablo también lo dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 15 al 16, un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Pero dice, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja ¿cómo? Con precisión la palabra de verdad. Y lo que sigue me llama mucho la atención, porque después que dice que debemos ser obreros aprobados, que manejamos con precisión la palabra de Dios, dice, pero evita las palabras vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. ¿Sí se da cuenta? Ese contraste. Mientras por un lado debemos ser obreros aprobados, diligentes, que sabemos manejar con precisión la palabra de Dios, pero por otro lado nos dice, ten cuidado, ten mucho cuidado de esas muchas palabrerías. Ten mucho cuidado de aquellas palabras vacías y profanas, en donde lo único que nos van a conducir es a la impiedad. Pero bueno, luego Judas nos da la razón por la cual él advierte a este grupo de creyentes y por la cual, si usted se está siendo apercibido, se da cuenta que también nos está advirtiendo a nosotros el día de hoy. ¿Cuál es la razón de la seria advertencia que Judas está haciendo en su carta? Porque lo apremiante que él dice, yo les iba a escribir sobre la común salvación, pero me es urgente, me es apremiante cambiar el origen, o sea, el título de mi carta. ¿Y cuál es esa razón? Nos lo dice el versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados por esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Por qué la urgencia de Judas? ¿Por qué la seriedad de su advertencia? Porque algunos hombres se estaban infiltrando encubiertamente. ¿Dónde se estaban infiltrando? Dentro del rebaño, dentro de las ovejas del Señor. Y ya vamos a ir viendo más pasajes que nos van a dar más luz con respecto a lo que estamos viendo. El Señor Jesucristo, mucho tiempo atrás, ya había hecho una seria advertencia con esto, que ya se estaba dando en el tiempo que Judas dice. Ya estos hombres están entrando, ya estos hombres se están camuflando, se están entrando de una manera encubierta, silenciosa, disfrazada. Pero el Señor Jesucristo ya nos había dado serias advertencias con respecto a esto. Y lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros, vestidos de ovejas, pero dice, por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo dice el Señor Jesucristo que son estos falsos maestros? Dice, son vestidos como ovejas. Pero ¿cómo son por dentro? Son lobos rapaces. O sea, si usted los ve, ¿cómo parecen? Ovejas. Si usted tal vez hasta intenta oler, tal vez vuelan como ovejas. Pero entran encubiertamente, solapadamente, disfrazados con apariencia de piedad. Tanto así que usted no los puede distinguir. Es difícil casi distinguirlos, porque están encubiertos. Ahora, aquí viene algo importante también, mis hermanos. Porque estos falsos maestros, estos que entran encubiertamente, tienden, y su tendencia es a separarse de la fe bíblica. Ellos siempre van a separarse de la fe genuina y verdadera. Ellos siempre van a desligarse de la fe que a nosotros nos fue dada una vez y para siempre. Pero ¿sabe de qué no se van a separar? De la iglesia del Señor. Mientras por un lado ellos se separan de la verdadera fe, pero ellos siempre van a estar metidos dentro de la iglesia. Siempre los vamos a ver ahí y siempre van a estar ahí.
Es por eso que nosotros debemos estar apercibidos. Entran como ovejas, con apariencias de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lamentablemente, de un ejemplo de estos es Judas el Iscariote. Si usted ha pensado, él estuvo siempre ¿con quién? Con los 12. Cuando el Señor Jesucristo dijo, uno de ustedes me va a traicionar, no todos dijeron, mira Judas, ya te descubrieron. No dijeron eso. Mira Judas, a ti te están hablando. ¿Por qué? Porque Judas estaba ahí camuflado, encubierto. No parecía. Ellos incluso comenzaron a preguntarte, Señor, ¿acaso seré yo? Otro decía, Señor, ¿acaso seré yo? Porque nadie se daba cuenta que Judas estaba ahí de manera encubierta. Pero ¿cuál es el propósito de estos falsos maestros? Porque no solamente que se apartan de la fe bíblica, pero saben que están metidos en medio de nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué? Pedro lo dice en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente, silenciosamente, ¿qué van a hacer? Introducir herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Entonces ya entendemos que estos hombres se apartan de la fe, están aquí entre nosotros, pero van a introducir herejías destructoras, herejías dañinas, herejías altamente nocivas, que lo que van a hacer es destruir el cuerpo, pretender destruir la unidad del cuerpo de Cristo que nos ha sido dada en el Espíritu Santo. Pero ¿sabes cuál es nuestra esperanza? ¿Sabes cuál es la confianza que nosotros realmente poseemos y tenemos? Y nos los da el mismo texto. El texto nos dice que estos hombres estaban desde mucho antes marcados para condenación. Porque gracias al Señor y a su soberanía, estos hombres no van a quedar sin recibir su justicia. El Señor les dice, tranquilos, estos hombres ya estaban destinados para condenación. Estos hombres ya estaban destinados para ser condenados. Pero también es importante saber distinguirlos a estos hombres. Si definitivamente yo no los puedo distinguir así a simple vista. ¿Por qué? Porque parecen ovejas, ¿no? Están encubiertos, están solapadamente. Y su mente está dispuesta a introducir herejías destructoras. Entonces, ¿cómo yo puedo realmente distinguir a este tipo de falsos maestros o apóstatas de la fe? Pues el Judas nos da ciertas características de estos hombres. Y dice que estos hombres son impíos en su carácter. Son hombres sin devoción, sin temor al Señor, no tienen reverencia y no tienen la mayor piedad. Ese es el carácter de estos hombres. Son impíos. Son impíos. Pero nosotros, los que somos creyentes, hijos verdaderos del Señor, cuando entendemos a la luz de la Escritura la gracia de Dios, lo que significa, lo que Dios realmente hizo por nosotros en la cruz, dándonos a Cristo, lo que menos yo voy a querer es vivir una vida de libertinaje. Entonces ahí vemos la diferencia. Mientras tanto, el falso vive en un libertinaje y nosotros los creyentes lo que menos anhelamos es vivir en libertinaje porque entendemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Ellos lo que hacen es vivir de esta manera libertina y lo que hacen es negar al Cristo que edifica su iglesia. Por cierto, no confundan libertinaje con libertad en Cristo. Una cosa es libertinaje y otra cosa es la libertad que nosotros como creyentes gozamos en Cristo Jesús. Son dos cosas muy diferentes.
Finalmente, para ir terminando este primer punto, que decíamos que nosotros debemos aprender a batallar por nuestra fe. Pero para eso es importante que usted conozca la fe que nos fue dada una vez. Es importante que usted la conozca para que la pueda defender. Para que la pueda defender de estos hombres que son impíos y falta de piedad. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser atalayas o centinelas en estos tiempos. En el Antiguo Testamento los atalayas estaban puestos para tocar trompeta y dar anuncio. Pues nosotros debemos aprender a ser atalayas en nuestro tiempo. En estos tiempos peligrosos, como lo describía el apóstol Pablo, en donde estamos rodeados de estos hombres, nosotros debemos aprender a ser atalayas en medio de nuestros hogares. Aquellos hombres que hoy están aquí, cabezas de hogar, es pertinente que ustedes enseñen la palabra de Dios en sus hogares. Porque si usted no les enseña a los suyos, porque si usted no instruye a los suyos con la verdadera palabra de Dios, ellos van a ser presa fácil de estos hombres. Ellos van a ser presa fácil de cualquier doctrina falsa. Ellos van a ser presa fácil de cualquier tipo de enseñanza. ¿Cuál es la aplicación en esta primera parte, mis hermanos? ¿Cuál es la aplicación para nosotros en el día de hoy? Entonces la exhortación que viene de parte de Judas a su audiencia y por lo tanto a nosotros es que debemos ser responsables en volcarnos con todo nuestro ser y vida y considerar realmente el estudio serio y comprometido de las Escrituras. ¿Por qué? Porque así nos prepara Dios para contender, defender y presentar batalla ardientemente por nuestra fe. Si usted no se propone estudiar la palabra de Dios de manera seria y comprometida, entonces no se sienta preparado para enfrentar batalla. Porque usted lo que va a hacer es un neófito, alguien que no va a estar preparado y va a ser derrotado. Yo estoy por seguro que nuestros soldados, en nuestra milicia, hablando ya, son hombres que se preparan constantemente para enfrentar una guerra, si fuese necesario. Yo no creo que en ese momento cojan a cualquier hombre y le den un fusil para que vaya a pelear. Porque seguramente ese hombre, ¿qué sería? Presa fácil. A lo primero que va a batallar, ¡pum!, ahí quedó. Así de igual manera nosotros debemos estar preparados. Luego Judas, en los siguientes versículos, nos da 3 ejemplos de apostasía en el Antiguo Testamento. Nos da 3 ejemplos de apostasía en el Antiguo Testamento. Para ilustrarnos, lo que Judas quiere ilustrarnos es el juicio de Dios y la condenación y el castigo que recibieron estos 3 grupos apóstatas en el Antiguo Testamento, con el fin de ilustrarnos lo que ya nos dijo Judas de antemano, que estos hombres estaban destinados ¿para qué? Para condenación. Y lo que está diciendo a estos hombres, lo que van a ver es realmente el juicio de Dios. Y les voy a dar 3 ejemplos de que Dios es un Dios justo. Y les dice Judas capítulo 1, del versículo 5 hasta el versículo 7. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Aquí dice, ahora quiero recordaros. Entonces da a entender que a quienes estaba dirigiendo esto eran conocedores de la ley y de la palabra de Dios. O sea, nos da a entender que seguramente, muy probablemente, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Eran judíos creyentes. Porque Él les dice, les voy a refrescar la memoria. De esta manera trae 3 hechos históricos para ilustrar la enseñanza que le está impartiendo. Algo que no era fuera de común en ese momento, porque el mismo apóstol Pablo ya lo había hecho, trayendo hechos históricos
para asentar su enseñanza. Así lo hizo Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, cuando habla de todo lo que hace el pueblo de Israel, para que finalmente la iglesia de Corintios no caiga en el mismo error y traiga juicio a su propia vida. Entonces Judas nos trae el pueblo de Israel rebelde, los ángeles que pecaron y la ciudad de Gomorra, Sodoma y Gomorra, para ilustrarnos este ejemplo. Aunque nos enfrentamos con un mensaje no tan popular el día de hoy, ya que lo que normalmente se nos enseña el día de hoy es que nosotros tenemos solamente un Dios de amor, porque lo que vamos a ver ahorita es el juicio y la ira de Dios. Pero cuando nosotros vemos lo de aquí, choca con el mensaje popular que el día de hoy se ofrece con respecto a Dios. Cuando ustedes le hablan de Dios, ¿qué le dicen? Bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es de paz, Dios de gracia, pero nunca le dicen el Dios de juicio y de ira. Siempre nos presentan una cara de la moneda, pero no nos presentan la otra cara de la moneda. Por eso digo que no es un mensaje tan popular el día de hoy. Un mensaje donde se centra más en el humanismo y donde se centra más, lamentablemente, en el hombre que en Dios. Pero con esto no estoy diciendo que mi Dios realmente no sea así, porque Dios sí es amor, Dios sí es misericordia, Dios sí es gracia, pero también Dios es justicia y Dios también es ira. Es un Dios que condena y juzga el pecado. Dios, recuerden que nosotros tenemos un Dios inmutable, Él no cambia. Porque muchos llegan hasta decir, no, es que Dios, ese era el Dios del Antiguo Testamento, ahora el Dios de ahora no. El Dios de ahora es amor. No, Dios es inmutable. Y un ejemplo de eso es el rey David. El rey David experimentó el amor, la misericordia, la gracia de Dios. Pero ustedes se acuerdan cuando pecó con Betsabé, ¿qué experimentó él? Él también experimentó el juicio y el castigo y la disciplina de Dios. Entonces vemos que Dios, en sus perfecciones, en sus atributos, no solamente es amor. Finalmente, Judas nos da el testimonio de aquellos que no creyeron en la palabra de Dios y cómo fueron destruidos a base de su incredulidad. Recuerden que el pueblo de Israel, cuando enviaron los 2 espías a la tierra prometida y vieron que ya había gigantes y todo eso, ¿qué pasó con ellos? Entró en la incredulidad en su corazón y comenzaron a protestar, a renegar y a quejarse delante de Dios, mostrando en sus corazones lo que había dentro de ellos, incredulidad. ¿Y por qué será pertinente que Judas nos exhorta con respecto a esta incredulidad? ¿Qué tiene de malo la incredulidad? Porque muchas veces, tal vez muchos de nosotros hemos dudado de la palabra de Dios. O sea, en un momento dado hemos batallado con creer con respecto a eso. Lo que Judas nos está diciendo es que si realmente persistimos tanto en nuestra incredulidad, podemos llegar a apostatar de nuestra fe. Si persistimos demasiado. A veces sí, en momentos que nosotros dudamos y tambaleamos, pero luego leemos la palabra de Dios, oramos y decimos, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a creer. Luego también nos cita a los ángeles que no guardaron su preeminencia, sino que abandonaron su morada celestial. Pues estos ángeles realmente tenían un lugar de privilegio delante del Señor, de servir a Dios en los planes y propósitos, mediante la ayuda que prestaban a los hijos de Dios. Pero estos ángeles rechazaron ese lugar prominente. Así estos falsos maestros rechazan ese lugar prominente. Sí sirven a Dios, están en lugar muchas veces de eminencia y todo lo demás, pero lo hacen por amor a sí mismos. Lo hacen por amor al amor que sienten hacia ellos mismos. Recuerden lo que dice Mateo capítulo 7, cuando el Señor está diciendo, en ese día muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos muchas cosas. Y Él les dirá, apartados de mí, nunca os conocí. Pues estos ángeles que cayeron estaban al servicio de Dios, pero despreciaron eso y abandonaron eso. Luego finalmente Judas nos hace ver las ciudades de Sodoma y Gomorra, ciudades que se destacaron por su inmoralidad,
Estamos viendo que aquí Judas lo que trata de hacernos ver 3 ejemplos. Nuestra incredulidad, que muchas veces servimos por amor a nosotros mismos, y luego estos falsos maestros se caracterizaban, y Judas lo que trata de hacerlo ver a través de estas ciudades es que son seres inmorales, porque Sodoma y Gomorra fueron ciudades inmorales, ciudades que se dedicaron a todo tipo de inmoralidad desaprobada por Dios. Su característica fue la inmoralidad. Pero ¿cuál fue el castigo que recibieron estos 3 grupos apóstatas? ¿Y cuál será el castigo que ahora van a recibir todos aquellos falsos maestros? Pues ellos persisten en vivir en espaldas a Dios, negar de tal forma la existencia y vivir como que si realmente no existiera Dios. Un verso del Salmo dice: el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y así vive esta gente, vive metido en medio de nosotros, pero su vida, su manera de actuar, niega totalmente a Dios. Pues el castigo para ellos va a ser el fuego eterno, donde ahí realmente van a experimentar el ya no ver nunca más a Dios. Cuando ellos reciban el castigo del fuego eterno, ahí realmente ya no van a ver a Dios. Ahí ya será demasiado tarde para gozar de su gracia. Segundo Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 dice: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero ¿cuál es la característica que tenían estos apóstatas? Ya Judas nos dio ciertas pistas con respecto a las características. Pero Judas dice: no obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se arrasaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Lo interesante es que aquí Judas los llama soñadores. Soñadores, personas que sueñan, personas que tienen la pérdida de la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad espiritual de la voluntad soberana de Dios. No sé si a usted le parece algo conocido. Yo realmente no me quiero adentrar en este tema porque yo no quiero darle un énfasis a esto realmente, pero hoy usted se ha visto en los púlpitos en donde dicen: yo tuve un sueño. Dios me mostró a través de algo de un sueño. Yo les traje algo nuevo, una revelación nueva. Pues por providencia del Señor, Judas los llama a estos soñadores. Y lo primero que tenemos que ir teniendo en claro, los que somos hijos de Dios, es que en el Evangelio nosotros tenemos que olvidarnos primeramente de nuestros propios sueños. Porque el Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Niéguese. Entonces estos falsos soñadores que quieren alentar en nuestra carne a nuestros propios sueños y anhelos, mientras tanto el verdadero Evangelio del Señor Jesús dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese. Tome su cruz y niéguese. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Porque el que pierda su vida por causa de mí, más bien la hallará. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Esto tampoco es un mensaje popular el día de hoy. Porque estos soñadores nos venden nuestros sueños y nos dicen que el falso evangelio nos va a conceder todo lo que nosotros querramos, todo lo que nosotros anhelemos, todo lo que se nos ocurre, se nos venga a nuestra mente. Pero el verdadero evangelio dice que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Ahora, quiero aclarar algo. Con esto usted me puede decir: pero entonces, hermano, ¿que es malo tener algún sueño? ¿Es malo tener algún propósito? ¿Es malo tener algún objetivo? ¿Está malo en que yo quiera ser profesional, en que sueñe con mi casa propia o algo? No. Lo que estoy diciendo aquí, y vale aclarar, es que se trata de establecer las prioridades bíblicas en nuestro corazón.
Establecer prioridades bíblicas en nuestro corazón. Todo lo que yo haga está en torno para la honra y la gloria de Dios. Algo que me llama la atención dentro de las cualidades de estos hombres es que estos hombres rechazaban la autoridad, despreciaban el señorío de Cristo. Estos hombres menosprecian lo que dice la palabra de Dios. Este tipo de insubordinación es característico de estos falsos maestros. Aquí no estamos hablando de un creyente que de vez en cuando peca y cae, que sabemos que como creyentes muchas veces caemos y pecamos. Aquí estamos hablando de falsos maestros que tienen como un estilo de vida rechazar las autoridades puestas por Dios. Una característica de nosotros como creyentes es que nosotros realmente nos sometemos al Señor y a las autoridades que Él pone en la iglesia. Pero estos hombres no se someten a ninguna autoridad. Por ejemplo, un ejemplo claro y sencillo, mis hermanos. Cómo a veces nosotros reflejamos esa rebeldía contra la autoridad. Y lo pongo un ejemplo práctico y sencillo. ¿Cómo somos a veces? A veces se nos dice, mira hermanos, ¿sabe qué hermano? Puede sentarse un poquito más adelante o algo. No, es que aquí yo estoy bien, aquí me gusta, aquí. No nos sujetamos, somos rebeldes. En el banco el guardia nos dice, mire, póngase. No, ¿y por qué? Guarde el celular. Nos cuesta someternos a las autoridades. Está en nosotros a veces luchar contra las autoridades. Pero estos hombres realmente no querían sujetarse a ningún tipo de autoridad. Y por lo tanto menos a las autoridades puestas por Dios dentro de la iglesia. Por ejemplo, el pueblo de Israel es un claro ejemplo de esto. Ellos siempre vivieron renegando, ¿de quién? De Moisés y de Aarón. Y por lo tanto decía, si ellos se quejan contra ellos, Moisés y Aarón siempre decían, la queja no es contra nosotros, ustedes se están quejando contra Dios mismo. Cuando estos hombres no se sujetan a las autoridades puestas por Dios dentro de una iglesia, ellos no se están rebelando contra ese hombre, sino se están rebelando contra Dios mismo. Porque Dios ha determinado las autoridades. Y aún Dios nos da esos ejemplos de cómo, por ejemplo, la rebelión de Coré que habla Judas más adelante, cómo perecieron estos hombres por rebelarse contra las autoridades por Dios. Aarón y su hermana María se rebelaron contra Moisés y fueron castigados por Dios. Entonces, esto es una muestra y una característica de estos hombres. No se sujetan a las autoridades. Y algo que me llama la atención, porque me maravillo totalmente de toda la carta de Judas, y es algo que también es pertinente para nosotros como cristianos, que nos vayamos educando en la palabra de Dios. Pero aún es sorprendente cómo Judas nos da este ejemplo de cómo el arcángel Miguel contendía por el cuerpo de Moisés. Y él sorprendentemente dice que no se atrevió a proferir ningún juicio contra Satanás, sino que dijo que el Señor te reprenda. Y usted ha visto cómo hoy en día es muy popular ese mensaje de estos falsos maestros, de esta falsa enseñanza, y cómo reprenden a diestra y siniestra ¿a quién? Al diablo. Pero en cambio la Biblia nos dice que ellos ni siquiera el arcángel Miguel, que en Daniel se lo describe como un principal príncipe, como el gran príncipe, o sea, no es cualquiera, es el arcángel Miguel, dijo que el Señor te reprenda. Como creyentes nosotros lo que hacemos es poner nuestras defensas en las manos del Señor, descansar en el Señor, aun cuando nos sentimos abatidos en medio de las circunstancias, las pruebas o aún en las tentaciones. Pero estos falsos maestros, Judas pone un testimonio claro, y por eso hoy podemos ver que estas falsas enseñanzas se caracterizan ¿por qué? Por reprender. Finalmente, mis hermanos, y concluyendo, Judas nos vuelve a tener otra triada. Ya nos dio una triada con respecto al pueblo incrédulo, con respecto a los ángeles que pecaron, con respecto a las ciudades inmorales. Pero ahora Judas nos dice 3 ejemplos más. Dice, estos que siguieron el camino de Caín, el error de Balaam,
y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué es lo que Judas pretende enseñarnos en estos últimos ejemplos que voy a citar? Pues Caín, cuando vemos el pecado de Adán y Eva, vemos que ellos realmente, ¿cómo dice que quisieron cubrir su pecado con hojas? Pero finalmente el Señor les enseña a través de que realmente el poder cubrir sus pecados es a través del derramamiento de la sangre. Y Él mata un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Seguramente en esto fueron instruidos sus hijos, sus primeros hijos, Caín y Abel. Vemos que Abel ofrece una ofrenda que es digna delante del Señor porque él entiende ese significado del derramamiento de la sangre. Nos da testimonio la palabra del Señor de que Caín no ofreció una ofrenda agradable delante de Dios. Fue una ofrenda basada en sus propias obras. Finalmente, en vista de eso, Caín mata a su hermano, producto del pecado que había en su corazón. ¿Qué es lo que trata Judas a enseñarnos al comparar esto y diciendo que estos siguieron el camino de Caín? Pues estos hombres, amadores de sí mismos, que se paran incluso en púlpitos para enseñar la palabra de Dios, a ellos no les importa el rebaño del Señor. A ellos no les importa las ovejas del Señor. Pues ya vimos hace un rato que la Biblia nos da testimonio de que estos hombres introducen herejías destructoras que lo que van a hacer es matar y destruir al cuerpo de Cristo. Porque a ellos no les interesa llevar una vida que sea una ofrenda para el Señor, que sea agradable para Dios, sino que a ellos lo que realmente les importa es matar y destruir el cuerpo de Cristo. El último texto que leo, Hechos capítulo 17, versículo 30 del 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien han designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, a resucitarle entre los muertos. Yo decía hace un rato de que Judas dice que estos hombres ya recibirán su propia condenación. Y eso me trae paz y esperanza a mí. De aunque en medio de todo lo que está ocurriendo, de que yo vea este aparente descontrol de estos hombres falsos, que aún se paran en púlpitos a predicar la palabra de Dios, digámoslo así, Dios ya tiene condenación para ellos. Pero ¿qué nos dice? ¿Cuál es la exhortación a nosotros? Que nos arrepintamos de nuestra mala manera de vivir, de nuestra vana manera de vivir, y seamos conscientes de que debemos ejercer nuestra fe, estudiar la palabra de Dios de manera consciente, de manera fervorosa, como dije al inicio, de manera vigorosa, para poder presentar batalla. A ustedes, mis hermanos, que son creyentes genuinos, no sean irresponsables con los medios de gracia que Dios nos ha dado. Hagan uso de la oración, hagan uso de la palabra de Dios. Inviertan tiempo a diario en estudiar la palabra de Dios, o si no, no vamos a estar preparados para presentar defensa. Y aquellos que no conocen al Señor y hoy están aquí sentados, el Señor lo que les llama es arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque al fin y al cabo algún día todos vamos a ser juzgados. Los impíos para condenación y aún nosotros los creyentes vamos a ser juzgados por nuestras obras, por lo que hemos hecho hoy aquí. ¿Qué has hecho tú para el Señor? Pero vamos a ser juzgados para recompensas, porque lo que hayamos hecho vamos a ser recompensados por lo que hayamos hecho en el Señor aquí, de este lado de la eternidad. Así que mis hermanos, en mi corazón anhelo que Dios haya hablado a sus corazones, que estemos apercibidos, que lo que Judas nos describe hasta lo que hemos visto el día de hoy es pertinente para nosotros el día de hoy. Debemos aprender a distinguir a estos hombres que se camuflan dentro del pueblo del Señor como falsas ovejas, pero que son lobos rapaces. Que el Señor nos aperciba de su palabra, para que estemos alertas y no dejemos que estos hombres estén en medio de nosotros.